En Record of Ragnarok Shumatsu no Valkyr, la humanidad camina al borde del olvido. Los dioses han decidido que nuestra existencia no merece continuar, pero un puñado de humanos se enfrenta contra lo imposible para desafiar el veredicto celestial. No son mitos ni leyendas fabricadas, son individuos marcados por tragedias, ambición o gloria, capaces de mirar a un dios directo a los ojos sin temblar. A su lado, las valquirias renuncian a su destino divino para convertirse en armas vivientes, fusionándose con cada luchador, en un pacto que desafía el orden de los cielos, aunque a veces de forma extraña. Organizar esta etapa es una tarea casi absurda porque cada humano peleó en escenarios distintos, con limitaciones únicas y contra enemigos que representan conceptos absolutos. Aún así, intentaremos descifrar quiénes son los mayores titanes de nuestra especie hasta el momento. Si el video tiene mucho apoyo, haré el respectivo top de los dioses, y cuando finalice el manga, tal vez uno en general entre dioses y humanos. Todo depende de ustedes. Por eso hoy en Geek Boys mostramos los 10 humanos más poderosos en Shumatsu no Valkyr. Spoilers. Si oyes llamar no debes contestar. Te voy a degollar cual pavo en Navidad. Te voy a desollar para hacerme un gabán. Paz. Jack el Destripador, amado por unos y odiado por otros, es uno de los humanos más extraños y temibles que han pisado esta arena. Nacido en la Gran Bretaña del siglo XIX, cargaba con la fama de ser el asesino más infame de la humanidad, pero en el combate contra Hércules demostró que su poder real no estaba en los músculos, sino en una mente capaz de convertir cualquier rincón de Londres en un campo de cacería. Su enlace divino fue con la valquiria Locke, quien le entregó un Bolondur en forma de guantes capaces de transformar cualquier objeto que tocara en un arma divina. Con solo ese don, Jack convirtió faroles, puertas, cuchillos, paraguas, incluso el rostro del Big Ben en herramientas letales. Aunque su fuerza física era la más baja entre los Einherjar, seguía superando ampliamente a un humano común. Lo vimos bloquear el golpe de un semidios usando solo su paraguas y soportar ataques comparables al poder de Zeus sin caer de inmediato. Su velocidad también era sorprendente, lanzaba cuchillos con tal precisión que ni Hércules podía desviarlos todos. Además, podía mover ligeramente sus órganos internos y dislocar sus brazos para ampliar su alcance, algo muy perturbador pero bastante útil. Sin embargo, lo que realmente marcó la diferencia fue su ojo del alma, un poder que le permitía ver las emociones como colores. Con eso analizaba intenciones, manipulaba las decisiones y encontraba aberturas que ningún guerrero convencional detectaría. Su estrategia final con el Dear God resumió todo lo que era: cálculo frío y un entendimiento macabro de la oportunidad perfecta. Fingió caer derrotado, hizo que Hércules bajara la guardia y usó sus guantes empapados en su propia sangre para atravesar la carne divina del héroe. Jack salió victorioso, pero su figura siempre dejó una sombra inquietante. No ganó por fuerza bruta, sino demostrando que el ingenio humano puede romper incluso la voluntad de los dioses. Leonidas, rey de Esparta, es muy subestimado como guerrero, pero aún así merece estar en este listado. Proveniente de la antigua Grecia, su fama como el rebelde supremo de la humanidad refleja perfectamente su espíritu. Un hombre que desafió a los dioses, ignoró oráculos y eligió morir peleando antes que someterse. En el noveno combate se enfrentó al dios Apolo, y para ese duelo recibió el Bolondur de la valquiria Geirolul, quien transformó su escudo Aspis en un arma capaz de adoptar formas devastadoras: sierra, martillo o proyectil encadenado. Leonidas peleó con una ferocidad que recordaba sus días en la tierra, cuando lideró a 300 espartanos contra ejércitos que lo superaban por millones. Toda esa disciplina quedó visible desde el primer movimiento del combate. Su fuerza divina quedó aún más clara cuando usó la forma de martillo para ejecutar Falange Némesis, un golpe que fracturó toda la plataforma. Su velocidad y reflejos, aunque inferiores a los de Apolo, claro está, fueron suficientes para bloquear una flecha de luz disparada a la velocidad luminosa, confiando únicamente en sus instintos de guerrero. También soportó una lluvia de proyectiles que podían matar antes de generar dolor, manteniéndose firme incluso con heridas mortales atravesando su torso. Lo que más me impresionó fue su voluntad. Leonidas siguió avanzando con el escudo roto, el cuerpo desgarrado y la respiración a punto de cortarse. Cuando activó Aletheia Esparta, el escudo de la verdad, su aura oscura transformó su última embestida en un acto puro de determinación. Su falange Lambda logró detener el Argyrotoxos de Apolo, aunque el impacto destruyó tanto su escudo como su vida. Leonidas cayó, pero lo hizo como siempre vivió, arremetiendo hacia adelante sin miedo, cargando la humanidad sobre sus hombros.
Cuando pienso en Raiden, siempre me impresiona cómo un hombre pudo cargar con un poder que ni su propio cuerpo estaba hecho para soportar. Desde niño, su fuerza era tan desbordada que tenía que contenerla para no destruirse a sí mismo. Aún así, dejó marcado su nombre como el mejor luchador de sumo de la historia. Un monstruo físico cuya presencia parecía desafiar la lógica humana. En el Ragnarok representó a la humanidad en la quinta batalla, enfrentándose nada menos que a Shiva, el dios supremo del panteón hindú, famoso por su poder destructivo absoluto. Raiden llegó acompañado por la valquiria Thrud, quien se fusionó con él para crear el Bolondur en forma de Mawasashi, exoesquelético sobremuscular. Sí, tanto el calzón como las cintas alrededor de su cuerpo, dándole la capacidad de liberar toda su fuerza sin que su cuerpo se colapsara. Con esa unión obtuvo control total sobre sus músculos, logrando mover su masa a voluntad y potenciar zonas específicas para atacar o resistir. Fue su clave para luchar al máximo de su poder por primera vez en su vida. Su fuerza física era tan brutal que desde el inicio aturdió a Shiva con un par de golpes directos a la cabeza, algo impensable contra un dios nacido para destruir. Cuando rompió los 100 sellos, liberó su fuerza real y comenzó a golpear al dios con una ferocidad capaz de destrozar defensas divinas. Incluso aplastó uno de sus brazos solo cerrando la mano. Su velocidad tampoco se quedaba atrás, se movía a la altura de ellos, conectando combinaciones antes de que Shiva pudiera reaccionar. Incluso tras recibir una tormenta de golpes, se levantó como si aún tuviera combustible para seguir. Lo más impactante es que aun cuando Shiva lo decapitó en el final del combate, Raiden murió de pie, como si su propio cuerpo se negara a caer. Fue la prueba definitiva de que entre humanos no existió otro como él. Aunque perdió el duelo, dejó claro que su espíritu jamás se doblegó y que su fuerza fue, en vida y muerte, algo verdaderamente único. Lu Bu, el general volador de la antigua China, se habla de él como un monstruo nacido para la guerra, un hombre que caminaba por los campos de batalla como si hubiese sido moldeado por los mismos dioses, y aunque su reputación parecía exagerada, en el Ragnarok demostró que no había una sola palabra fuera de lugar. Su origen está en la China de los Tres Reinos, donde fue visto como un dios de la guerra, capaz de derribar ejércitos completos, pero lo que realmente elevó su leyenda en la arena divina fue su alianza con Rangris, la cuarta valquiria. Ella se transformó en la Lavarda Fang Tianyi, un Bolondur capaz de romper cualquier defensa, incluso los guanteletes sagrados de Thor. Esa unión convirtió a Lu Bu en la viva imagen de la agresión pura, un guerrero que luchaba con la sensación de estar encontrando por fin un rival digno. Con su técnica suprema devorador del cielo, podía partir las nubes de un solo golpe, condensando años de entrenamiento en un movimiento que parecía capaz de desgarrar el mundo. Y aún así, frente a Thor no retrocedió, igualó la velocidad, soportó sus martillazos e incluso devolvió el impacto del martillo despierto, un ataque que en su día había aplastado a la serpiente que rodeaba la tierra. Aunque sus piernas quedaron destrozadas, siguió peleando como si el dolor fuese algo irrelevante. Lu Bu no cayó por miedo ni por duda, cayó sonriendo, orgulloso de haber encontrado a alguien capaz de soportar su fuerza. Ese final selló su destino como el guerrero más feroz de China y uno de los pocos humanos capaces de mirar a un dios directamente a los ojos sin perder el alma. Un humano que incluso muerto sigue luchando en la memoria de nosotros. Entre los elegidos que representaron a la humanidad en el Ragnarok, siempre hay un nombre que se impone con una fuerza casi mítica: Nikola Tesla, el genio nacido en Serbia, Croacia, cuya mente brillaba con una intensidad que ningún otro humano logró igualar. Desde siempre fue llamado el hijo de la luz y el mago de la humanidad. Su conocimiento rozaba lo sobrenatural. Por eso, cuando Brunilda decidió unirlo con la valquiria Gondul, sentimos que estábamos presenciando la creación de un milagro. Su Bolondur, el superautómata Beta, no era un simple traje, era la materialización de una vida dedicada a desatar los secretos del universo. Con esa armadura dorada y azul, Tesla dejó de ser un solo científico brillante, se convirtió en un guerrero capaz de desafiar a un dios. El Bolondur amplificaba su energía vital hasta transformarla en electricidad pura, permitiéndole ejecutar ataques devastadores como los golpes de pulso de plasma, cada uno liberando una descarga que abría la arena. También activó un sistema antigravitatorio que le permitió flotar, acelerar al máximo desde el primer paso y moverse de manera impredecible dentro de su zona gematria, una prisión eléctrica que él mismo generaba alrededor del campo de batalla. Su enfrentamiento contra Belzebut, señor de las moscas, fue una explosión de ingenio y valentía. Tesla no tenía la brutalidad de otros combatientes humanos, pero poseía algo mucho más peligroso: la capacidad de convertir ideas imposibles en realidad tangible. Desarrolló teletransportación sincronizando partículas creadas por su propio traje, arriesgando su vida en cada salto.
alto, y aún así siguió determinado a probar que el progreso humano podía desafiar lo divino. Aunque cayó al final, lo hizo dejando claro por qué fue llamado el científico supremo de nuestra especie. En su combate no vio un simple representante de la humanidad, sino a la prueba viviente de que la imaginación humana es quizá el arma más poderosa de todas. Hay figuras humanas que parecen nacidas para el combate, pero Simo Häyhä es una presencia silenciosa que convierte el campo de batalla en su territorio natural. Originario de Finlandia, fue elegido para el 11º combate del Ragnarok y enfrentando nada menos que a Loki, un rival que vivía del engaño. Lo sorprendente es que Brunhilda lo consideró el candidato perfecto, y entender el porqué es sencillo cuando se repasa su vida. 542 bajas confirmadas en la Guerra del Invierno, sin fallar un solo disparo, siempre oculto en la nieve como un espectro. De ahí nació su apodo, la Muerte Blanca. Su valquiria fue Ragnhildur, que tomó la forma de un rifle M2830, un arma divina que permitía a Simo disparar proyectiles capaces de herir a los dioses. Pero lo realmente temible era su técnica prohibida, Isan Malé, contrato del segador, un ritual donde convertía sus propios órganos en balas, riñón, hígado, vaso o páncreas, lo que hiciera falta para derribar a su objetivo. Lo más impactante es que Simo ejecutaba el proceso sin mostrar dolor, como si cada disparo fuera una deuda que aceptaba pagar. En su duelo contra Loki, su velocidad fue casi incomprensible. Ni Heimdall, con todas las cámaras de la arena, pudo seguirlo. Cambiaba de posición en segundos, apareciendo en montañas, troncos y árboles, como si fuera parte del paisaje mismo. Su vista era igual de aterradora, podía distinguir rostros a kilómetros, algo que ya había demostrado en vida, cuando memorizó cada soldado soviético que abatió sin usar mira telescópica. Recordar sus técnicas es necesario, sabiendo lo que puede hacer. Ilmatar, el disparo floral que arrasó una armadura de dioses recreados. Lemminkainen, que atravesó escudos formados por copias de Thor, Odín y Hércules. Mieliki, un tiro a velocidad divina. Y Ukon Basara, su proyectil más rápido y certero, el mismo que le dio la victoria y su baja número 543. Simo dejó claro por qué la humanidad lo llamó su francotirador definitivo, un hombre que convirtió el silencio en un arma capaz de desafiar al mismísimo panteón. Qin Shi Huang es un recordatorio brutal de que algunos humanos nacen destinados a desafiar el orden natural. Desde China, cargando con la fama de haber unificado un imperio a sangre y visión, llegó a la arena sin miedo, como si la eternidad misma le debiera una explicación. Y lo más impactante es cómo su historia encaja con la idea de alguien que jamás aceptó ser controlado, ni por los hombres ni por los dioses, ni siquiera por el destino mismo. Su vínculo con la valquiria Albirt fue decisivo al convertirse en su armadura divina. Entregó una armadura viviente capaz de responder a cada amenaza de Hades con una defensa tan precisa como brutal. No era solo protección, era una extensión de su propia voluntad, un reflejo del emperador que siempre había gobernado sin doblegarse ante nadie. Con ella elevó técnicas como su malla de dragón y su palacio de 1000 espejos, barreras cambiantes que podían absorber, desviar y romper las embestidas de Hades. No luchaba como un guerrero, luchaba como un gobernante que le imponía sus reglas al contrincante. Y al enfrentarse a Hades, el dios del inframundo, Qin Shi Huang nunca se intimidó. Cada golpe que lanzaba era una declaración de que la voluntad humana puede atravesar incluso el silencio eterno de los muertos. El choque entre ambos se sentía como un juicio sobre la historia misma, la autoridad divina contra la ambición humana. Y aún así, Qin mantuvo el equilibrio, mantuvo su sonrisa desafiante y golpe tras golpe logró quebrar al rey del inframundo en su propio terreno. Que haya sobrevivido a una batalla así solo refuerza esa impresión. No es un simple participante, es la prueba viviente de que cuando un hombre reclama su destino con absoluta convicción, incluso los dioses deben detenerse un instante y mirarlo desde abajo. Hay figuras cuya presencia basta para entender por qué la humanidad merece seguir en pie, y para mí Souji Okita es uno de esos casos inevitables y para muchos controversiales. Nacido en Japón marcado por el caos del final del periodo Bakumatsu, llegó al Ragnarok con un historial de duelos a muerte que ya lo colocaban en lo más alto. Su fama como demonio de la espada no era un solo título, era la prueba de un instinto asesino que superaba a lo humano, pero lo que realmente lo eleva es que en la 10ª ronda por primera vez tuvo un cuerpo
libre de la enfermedad que lo limitó en vida, una oportunidad de demostrar quién había sido en su auténtica edad dorada. A su lado estuvo Skalmot, la sexta valquiria, cuya Bolondur tomó forma de katana. Gracias a ella, Souji pudo concentrar toda su experiencia pasada, presente y futura en un solo gesto, moldeando el cuerpo perfecto para desatar el estilo Tennen Rinshin como jamás pudo hacerlo en la tierra. Su rival fue Susanoo no Mikoto, el dios de la espada, y allí, frente a esa presencia divina, Souji liberó su habilidad más aterradora, Hijo Demoníaco, una transformación donde su corazón bombeaba sangre a un ritmo inhumano, despertando cada fibra muscular hasta convertirlo en una mancha imposible de seguir por su brutal velocidad. Sus ojos rojos, su aura oscura y su velocidad demoníaca podían partir a cualquier oponente en un instante. En pleno combate, llevando al límite esa técnica, accedió a su versión extrema, liberación del Hijo Demoníaco, un estado azul que rompe toda lógica humana. Velocidad, fuerza y resistencia se multiplicaron al punto de abrumar incluso al dios de la espada. Técnicas como Sandansuki, Kisoutotsu y el devastador Tensho Sandansuki mostraron la cúspide de su arte, capaces de quebrar armas divinas y desgarrar el cuerpo del dios. Souji dejó claro por qué la humanidad lo eligió, porque no hay nada más temible que un hombre que domina la muerte para seguir cortando su camino. Hay algo en Koichiro Sasaki que me parece único dentro de los representantes humanos. Este espadachín del Japón feudal cargó toda su vida con la etiqueta del perdedor más fuerte de la historia, pero irónicamente fue ese mismo camino de derrotas el que le permitió alcanzar una maestría que rozaba lo imposible. Su espíritu nunca se quebró, cada caída lo obligaba a reinventarse, a estudiar al rival y perfeccionar su propio filo hasta convertirlo en un arma que podía desafiar a un dios. En el Ragnarok, Koichiro entró al escenario acompañado por la valquiria Gris, cuyo Bolondur le otorgó la espada divina Bise Nagamitsu, una Odashi pesada que reflejaba perfectamente su estilo, paciencia, precisión y una fuerza contenida que esperaba el momento exacto para desatarse. Gris, gracias a su naturaleza dual, podía transformar el arma en dos katanas, permitiendo acceder a su verdadera esencia, el estilo Niten Ganryu, donde reunía siglos de aprendizaje absorbiendo técnicas de todos los maestros a los que alguna vez se enfrentó. Su lucha contra Poseidón fue la muestra más pura de la evolución humana. El dios del mar, arrogante y absoluto en su velocidad, parecía intocable, pero Koichiro no buscó igualarlo, lo analizó. Gracias a su técnica Senju Musu, capaz de simular miles de movimientos en su mente, fue leyendo el ritmo divino hasta anticiparlo por completo. Incluso cuando la presión aumentó, Koichiro trascendió su propia habilidad, alcanzando Manju Musu, una percepción que unía vibraciones del aire, del suelo y del cuerpo del enemigo. La batalla terminó con su técnica definitiva, Souen Sanko Banjiryoran, un corte en cruz tan poderoso que partió en dos a Poseidón, demostrando de manera brutal que la verdadera fuerza humana nace de la adaptación. Su victoria quedó grabada como una de las mayores pruebas de lo que un mortal puede lograr cuando convierte cada derrota en aprendizaje para una victoria definitiva. En lo más alto, Adán es la cúspide del poder de la humanidad, el primer hombre nacido directamente de la mano divina. Ya lo coloca en un punto imposible para cualquier otro guerrero, pero lo que realmente lo define no es de dónde viene, sino lo que fue capaz de hacer en la arena del Valhalla. Su arma no era un objeto físico, sino la habilidad más absurda y peligrosa jamás concedida a un humano: los ojos divinos, esa capacidad de copiar cualquier técnica, poder o movimiento de un dios con una precisión perfecta, incluso antes de que el contrincante la ejecutara. Esa facultad, sumada a su cuerpo físicamente impecable, lo volvió un combatiente sin debilidades reales mientras tuviera energía para mantenerse en pie. Su compañera valquiria fue Reynhildaleif, que se transformó en un arma corporal conocida como el puño divino, permitiéndole liberar toda su fuerza sin límites ni desgaste estructural. Gracias a esa unión, Adán alcanzó un nivel de combate que rozaba lo divino, y aún así su verdadera grandeza no estuvo en su técnica, sino en su determinación, porque cuando entró a luchar contra Zeus, el otro más roto, lo hizo sin odio ni miedo, solo con la convicción absoluta de proteger a sus hijos, la humanidad entera. Durante la batalla, Adán logró replicar cada forma divina del rey del Olimpo, incluyendo el puño meteoro y el temible puño del tiempo, devolviéndoselos con la misma intensidad. Por largos instantes, Adán superó incluso a Zeus, obligándolo a recurrir a su temida transformación final. Lo impresionante es que aunque mientras su cuerpo se destruía,
destruida por el esfuerzo, Adán siguió peleando instintivamente, movido únicamente por el deber de resistir. Murió de pie, atacando hasta el último segundo, algo que ni los dioses pudieron ignorar. Por eso, cuando evalúo quién encarna el poder humano en su punto máximo, Adán ocupa el puesto número 1 sin discusión. Fue el único hombre capaz de desafiar al cielo, al dios más poderoso, y con una de las habilidades más rotas que hemos visto, con nada más que su voluntad y su instinto. Estos son los guerreros que están cargando con el peso de la humanidad en la arena final del mundo. A muchos los aman y otros los odian, pero esa es la gracia de esta diversidad de mitologías. ¿Están de acuerdo con este top? ¿Creen que Rasputín o Nostradamus la rompan en sus combates? Déjenme su opinión en los comentarios. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el video, no olvides suscribirte. Y si quieres más videos de Record of Ragnarok u otra obra, deja tu like o mejor, házmelo saber también en los comentarios. Te dejo este otro video que seguro te gustará. Recuerda que somos Geek Boys. Hasta la próxima.